Bueno, pues saludamos a todos los seguidores, a todas y todos los seguidores de este su programa La Hora del Campo. Ya saben, los temas de la agricultura, la ganadería, lo que siempre nos están solicitando todos nuestros seguidores, los temas. Y hoy es un tema que consideramos de la mayor importancia porque La Hora del Campo está participando en el Congreso de las Estrellas, el Congreso Ganadero de las Estrellas, que está celebrando en un lugar que tiene mucha vinculación con la actividad académica en la universidad, en el pabellón universitario, pero están presentes los ganaderos. Y dentro de este congreso se está desarrollando una serie de muy interesantes, muy importantes conferencias, charlas, sobre todo las reflexiones de los especialistas en diferentes temas, y uno de ellos se los voy a presentar, acaba de presentar y conversar una serie de reflexiones, y me refiero a César Ocaña Romo. César, pues un gusto saludarte y agradecerte. Gracias, pues Hugo, que por participes aquí por con la invitación a estar aquí con ustedes y por supuesto a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación a comentar aquí los temas del sector. Pues César está dentro de una programación, como les menciono, muy interesante. Es el programa de las conferencias en este congreso, muy enfocado a la actividad ganadera, pero tú has hecho una reflexión que me pareció muy interesante, los retos globales del sector agropecuario, por supuesto dándole la importancia que requiere la ganadería. ¿Cómo ves tú el entorno de México, los retos? ¿Cómo estamos en esta parte? Gracias, Hugo. Mira, yo creo primero me gustaría decir que México es un importante jugador en la arena global en la producción de alimentos. Andamos en el lugar número 10, no es cosa menor, en un mundo de 180 países. Tenemos productores altamente competitivos de diferentes productos. La carne es uno de ellos, en lo agrícola hay otros productos emblemáticos como lo saben aquí en esta región de Jalisco, que es los berries y el aguacate, pero por otro lado tenemos el reto de superar la pobreza que hay en el campo mexicano, porque así como tenemos productores muy exitosos en el ámbito del comercio exterior, pues también tenemos productores de subsistencia todavía que no hemos podido sacar adelante. Fíjate que me llama la atención ahorita que comentas, César, este tema, la gran concentración en ciertas épocas épocas históricas de la población rural en México, una gran concentración rural y menor producción. No sé si pudieras dar un poco del... Sí, Hugo. Mira, en términos generales, los países en el mundo, hasta antes de la Revolución Industrial, eran básicamente agropecuarios. El Producto Interno Bruto era alrededor del 80%, pero cuando llega el fenómeno de la industrialización, la producción en masa, la producción en serie, empiezan a crecer los centros urbanos y empieza a darse la generación de la demanda de alimentos. Pero también eso además fue un cambio social muy importante en el mundo y en México también, porque hubo una migración del campo a las ciudades, sobre todo de las gentes más marginadas, en búsqueda de mejores oportunidades, y ahí es donde nace la actividad comercial, porque antes de la revolución industrial toda era la actividad básicamente de subsistencia, no había mercados, ¿verdad? Y entonces México, digamos que de ser una población muy rural, empezó a hacerse urbano más o menos a partir de los 60s. Estamos hablando de medio siglo. Medio siglo, y es cuando se da el proceso de industrialización en el país y luego la etapa de la generación de servicios, y la economía nacional se fue diversificando, y te pudiera decir que hoy en día quizás la gente que está en el campo represente el 25% de la población, pero con un Producto Interno Bruto alrededor del 4%, lo cual ya nos habla de que hay cierto grado de pobreza en el campo. No es parejo a los que le está yendo bien y a los que les está yendo mal. Ahora, César, tema de la ganadería pues es extensiva, es estabulada, es
muy rentable. Yo vi unos datos que presentaste que hay un mayor valor de producción agrícola en toneladas de medición y el valor económico de la ganadería es mayor. A ver esa... Sí, mira, en términos de la producción, del volumen de la producción, el sector agrícola anda en el 90%, ¿sí? Pero en términos de su valor, baja mucho. Y si estamos hablando de que el sector ganadero trae el 8 o 9% del volumen de la producción, se va muy por arriba, no recuerdo bien la cifra, pero anda alrededor del 30 y tantos por ciento, 36% del valor. Entonces quiere decir que la carne vale y que así como tenemos en la actividad agrícola pues productos que valen muy poco y es los granos principalmente, y que ahorita están en una coyuntura muy difícil por la caída de precios, pero tenemos también productos de un alto valor, ya lo decíamos ahorita, las berries, el aguacate y algunos procesados como la cerveza y tecate la cerveza y el tequila, efectivamente, que depende de un producto agrícola. Y volviendo al tema de las carnes, te pudiera decir que sí es importante. Las exportaciones de carne de bovino ocupan el 6º lugar del total que se exporta, con un valor alrededor de los 2.100 millones de dólares, Hugo. Sí. Fíjense que en el marco de este congreso están participando criadores de ganado de registro principalmente, con alrededor de 10 razas, productores de Jalisco, Sonora, en fin, nacional, y además de Estados Unidos, Canadá, inclusive creo que algunos escoceses. Previo a esto nos comentaban varios de los creadores de registro que ven este año con una gran posibilidad en su actividad ganadera, a diferencia de años atrás. Y tú al inicio de tu presentación diste ahí números, las condiciones son favorables, la exportación a Estados Unidos, a pesar de ya sabemos, los pesares que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo ves el panorama? Porque creo que es muy... Tú mandaste un mensaje de optimismo, pero también que tienen que atender los retos que significa esto. Sí, efectivamente, Hugo, yo veo una perspectiva favorable para la actividad de bovinos carne. Vimos en las cifras que la población está aumentando vertiginosamente, por lo tanto la demanda de alimentos, hay una disminución del inventario de ganado en Estados Unidos, que es un jugador importante en la proveeduría global de carne, y los precios los estamos viendo que están muy altos, los precios del ganado en pie, y esto pues anima a los productores. Ya lo veíamos, la mejor señal que puede recibir un productor para hacer algo en la actividad agropecuaria es el precio, y ahorita resulta atractivo. Están los vaivenes y las amenazas de los aranceles, el tema del gusano barrenador, y pues esto nos lleva a pensar mucho en la sanidad, ¿no? Que para que esto se dé tenemos que cuidar el estatus sanitario, tenemos que mejorarlo en algunas regiones, y definitivamente yo veo con estas cuestiones que se están dando por la coyuntura, en el mediano o largo plazo, un panorama favorable para la ganadería bovina de carne. Sí. César es un especialista, consultor, tiene una trayectoria que le voy a pedir quién es César, porque la gente siempre nos dice, no, ¿quién es la persona que nos está platicando? César pues, está de Sonora, su tono, creo que su hablado ya se descubrió. ¿Quién es César en las actividades aquí de...? Hugo, yo soy una persona que he estado dedicado a los temas del campo desde diferentes frentes. Yo fui a principios de mi carrera profesional funcionario bancario de agronegocios para grandes empresas. He estado en el gremio
ganadero a nivel nacional, también en su momento en un organismo que conjuntaba al sector público y privado para la investigación y transferencia de tecnología, que se llamaban Fundaciones Produce. Estuve a nivel nacional en ese organismo. También he estado en el sector público en temas de agricultura, en la Secretaría de Agricultura, y en temas de política pública del medio ambiente. Incluso en el gremio de la industria de los agroquímicos, de tal manera que y también productor ganadero de pequeña escala, y todo esto me ha permitido ir moldeando una visión integral de todo el sector, con las particularidades que tiene cada uno de los subsectores. Y además también soy de formación ingeniero agrónomo administrador del Tecnológico de Monterrey, y tengo un posgrado en la Universidad Humboldt de Berlín, en Alemania, en agricultura internacional. Eso pudiera decirte así, claro, de manera muy breve. Pues miren, precisamente la experiencia de César, ese cúmulo de conocimientos que tiene a través de su participación en las diferentes instancias donde ha estado, pues hoy está siendo voz precisamente para reflexionar. Hoy estamos observando la participación de productores, de ganaderos en este encuentro, y creo que está bastante bien dirigido, y además un acierto que te hayan invitado a este gran evento. Me llamó mucho la atención, por cierto, es un poco anecdotario, porque cómo se aprenden cosas. Mi familia pues, también es de origen ranchero, y yo recuerdo que cómo estaban a veces construyendo los lienzos para delimitar las propiedades. Creo que tiene un origen histórico, pero además tú comentaste la historia de los alambres de púas, que tienen algo. Sí, eso estuvo un poco simpático el comentario. Uy, qué bueno que lo retomas. La idea era un poco exponer cómo ha sido el proceso de revolución de la ganadería, pero también cuando nos vemos enfrentados al cambio y el temor que nos surge cuando nos cambian el statu quo. Y esto sucedió en el sur de Estados Unidos, alrededor de los años 1870, cuando aparece el cerco de púas, el alambre de púas, para contener al ganado y para manejar a los potreros y eficientar ese manejo, ¿no? Resulta que antes de que existiera el cerco, el ganado se pastoreaba a monte abierto, y había vaqueros que eran los encargados de ir movilizando el ganado. Cuando surge el cerco, la opción de cercar, la primera interrogante que decían los ganaderos es muy frágil, eso no va a contener el ganado, y tampoco va a servir para mejorar la estructura de los pastos. La realidad pues se impuso. Además quiero decirte que como suele suceder, también se argumentaba que el costo era muy elevado, ¿no? La inversión para meter un cerco era muy elevado, y la oposición venía de los rancheros y de los vaqueros, que era su negocio, que arreaban y movían todo ese ganado. Y te lo repito, la realidad se impuso, y el cerco de esos años es el mismo que utilizamos ahorita, y vino a revolucionar la productividad de la ganadería en muchos sentidos, ¿no? En la optimización de los potreros, en el manejo para el mejoramiento genético, y en muchas cosas más. Y creo que a veces hace falta recordar cosas que sucedieron y que no las tenemos presentes, y que son parte de los retos que la actividad siempre ha venido sorteando, ¿verdad? Sí. Esa era la intención del... Y yo creo que son precisamente las novedades tecnológicas, porque después hubo cercos eléctricos, y hay una serie de innovaciones. Finalmente, hablando de innovaciones, tú también hablabas de cómo ha venido evolucionando la agricultura, la ganadería, las tecnologías, el financiamiento, la organización. ¿Qué reflexión final harías en esto? Fíjate que, y me voy a remitir a un proveedor de servicios que está aquí en la Expo,
que está con el tema del aretado, pero ya trae un arete que trae GPS, trae una batería, y a través de una aplicación, así como las que traemos aquí para cuando tú te mueves a fulanito lugar, te ubica al animal y te indica en dónde se ha estado moviendo, de tal manera que lo tienes localizado, si se te fue del predio, si no se te fue del predio, si se queda sin mover el animal, te manda una alerta. Y esas tecnologías vienen, Hugo. Sí. Quizás ahorita el costo es muy elevado, pero eventualmente tú lo sabes que las tecnologías se van abaratando y la idea es que sean masivas. Entonces, sí, eso viene y va a ayudar a la actividad, que sea más rentable, que sea más eficiente. Y pues ahorita tenemos casos donde ya hay ganaderías que manejan drones, que manejan GPS para la medición de los potreros, para los cálculos de la capacidad de carga, etcétera. Y esto viene, se ve más rápido en la agricultura, pero eventualmente va a llegar a la ganadería y va a ser un tema de costos y de rentabilidad. Sí, y exactamente. El reto siempre es eso, control de números para tener una mejor rentabilidad, de estar bien informados. Tú mencionabas ahí cuál es la capacidad de carga de un potrero para saber si eso le permite mantener una familia de 5, 2 o 3 personas. ¿Cómo está relacionada la economía con la eficiencia, la productividad y la información a través de las tecnologías como están ahora tan disponibles? Sin lugar a dudas. Pues ya saben, hoy quisimos presentarles ahí el tema que presentó César Ocaña en el marco de este Congreso Ganadero de las Estrellas. Ya saben, pues todos los sábados a la 1 de la tarde y algún lugar, alguna, pues no sé, correo o información que la gente, seguramente muchos te conocen, que puedan ver algunos de tus trabajos, donde... Pues en los medios básicamente, sí, los pueden ver, y si alguien se quiere comunicar conmigo, esa dirección @nexusagronegocios.mx. Sí, con mucho gusto y gracias. No, pues al contrario, entonces, pues es un gusto platicar con César. Le pedimos a ver si nos daba un tiempo. Miren, se salió ahí de su conferencia, va a estar muy ocupado, pero pues ya saben, vamos a seguir conversando sobre todo las calificaciones que se están haciendo desde hoy es Angus y Limousin. Entiendo que vamos a hacer ahorita algunas pláticas, ¿no? Allá Juan está programando y pues ya saben, el sábado a la 1 de la tarde, la hora del campo con los temas, y no dejen de hacernos las sugerencias y peticiones de los temas que necesitan. César, pues... Hugo, gracias, y gracias a tu auditorio por escucharnos y permitirnos comentar y hacer análisis del sector. Muchas gracias a todos. Al contrario, y ya saben, a la 1 de la tarde, la hora del campo. Un saludo, ya saben, disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano y tengan un fin de semana de descanso en la medida de lo posible. Soy Hugo Rangel, Juan Garín atrás y Tarsila Zárate. Muchos saludos.